Bueno, muy bien, buenas tardes para todos. Mi nombre es Marcelo Mañas y soy el docente coordinador de este grupo de los lunes y miércoles de 19 a 21 horas. Y bueno, en las últimas clases fui uno de los docentes que estuvo dándolas en forma presencial. Como ustedes saben, a partir de hoy, las clases de este grupo van a ser solamente por Zoom, por lo tanto se eliminan las clases presenciales que veníamos teniendo en el Salón 100. Ahí tenemos un pequeño desfasaje entre las clases presenciales que venía dando yo hasta la semana pasada y las que venía dando Mario por Zoom. Yo llegué llegamos la semana pasada hasta la diapo 40, que tiene que ver con la distribución de utilidades por parte de contribuyentes de IRAE, mientras Mario, si no recuerdo mal, me dijo que habían llegado hasta incrementos patrimoniales. ¿Estoy en lo correcto? Le pregunto a los que estuvieron en la clase de Sí, llegamos hasta la diapo 82. 82, perfecto, porque en la 83, si no recuerdo mal, empiezan los incrementos patrimoniales, las rentas Ahí va. de En la capital por 83 incremento. Ahí comienzan está. los incrementos patrimoniales. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente para tratar de un poco ver cómo podemos compensar ese pasaje. En la clase de hoy nos vamos a dedicar a hacer práctica. Es decir, vamos a hacer la práctica 3, que es sobre el IRPF en la distribución de dividendos, y vamos a hacer de la práctica 4 la parte A y 4 casos de la parte B. ¿Sí? De esta forma, con lo que hemos dado hasta ahora, podemos hacer la práctica 3 y parte de la práctica 4. Por lo tanto, en la clase del miércoles, yo voy a dar la parte que no se dio en forma presencial, es decir, la parte que tiene que ver con la distribución de dividendos por parte de entidades bond, y también la parte que tiene que ver con dividendos fijos. Por lo tanto, aquellas personas que ya lo vieron por Zoom, digo, si quieren pueden volver a asistir a la clase del miércoles, pero si no quieren, no asistan porque es un tema que ya lo vieron con Mario en la clase del miércoles pasado. ¿Sí? Por lo tanto, ese es el plan, hacer práctico hoy y hacer en la clase del miércoles la parte que quedó pendiente del grupo presencial para ponernos a tono con la gente que venía haciéndolo por Zoom, y a partir del lunes, después de Semana de Turismo, ahí arrancamos con incrementos patrimoniales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Perfecto. Profe, ¿sabe si el lunes después de turismo va a seguir en esta modalidad o vamos a hacer híbrido, un profesor en una clase y... En primer lugar, me corrijo porque el lunes después de Semana de Turismo no hay clase, es feriado. Es Es 18 de verdad. abril, corren el feriado del martes para el 18, por lo tanto, la clase siguiente es el 20 de abril. Y el resto del curso va a seguir siendo solamente en forma presencial, en forma de Zoom, solamente por Zoom. Por lo tanto, esa idea que abarcaba nuestro grupo de hacer un grupo híbrido, es decir, al mismo tiempo presencial y por Zoom, no corre para Tributaria 2 en este semestre, entre otras cosas porque, bueno, no está nada o dictar las clases en forma híbrida. Ustedes saben que eso requiere todo un tema de logística, un tema de adecuar los salones para que se pueda dar en forma presencial o por Zoom, que a nivel personal yo pienso y de la experiencia que he recogido con otra gente que ha dado ese tipo de clases en forma híbrida, tal vez no sea lo más recomendable, o las clases personalmente, y esto es algo personal y lo compartimos con algunos otros de la cátedra, pensamos que lo mejor es hacerlo o presencial o híbrido, pero no presencial o por Zoom, pero no esa mezcla
de estar al mismo tiempo dándole a un grupo que está presencial y a un grupo que está conectado en forma virtual. Pero bueno, todo apunta a que para el segundo semestre y para las próximas materias, en el segundo semestre vamos a dar tributaria 1. Bueno, ahí nos tendremos que adaptar por lo menos a algunos grupos a poder darlo en forma híbrida. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Clarísimo, muchas gracias, profesor. Bueno, muy bien. Si no tienen alguna consulta más, empezaríamos con la práctica 3, que es la práctica relacionada con el IRPF en la distribución de dividendos. Así que bueno, comparto con ustedes la pantalla, vamos a la práctica 3. Perfecto, ¿pueden ver la diapo, la pantalla? Sí, se ve bien, profe. Perfecto, gracias. La práctica 3 dice lo siguiente. ¿Sí? Es una práctica que trata específicamente del IRPF en el caso de la distribución de dividendos. Es decir, cómo se grama la distribución de dividendos por parte del IRPF. Como hemos estado viendo en las últimas clases, las rentas grabadas por el IRPF se dividen en lo que son rentas de trabajo y rentas de capital. Y a su vez, dentro de las rentas de capital tenemos los rendimientos de capital inmobiliario, los rendimientos. Los incrementos patrimoniales los vamos a ver a partir de la clase siguiente de la semana de turismo, a partir del miércoles 20. Lo que sí vimos ya son los rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario. Dentro de la renta de capital mobiliario, es decir, aquellas rentas o aquellos rendimientos que se obtienen por tener un valor mobiliario, se destacan lo que son las rentas que tienen que ver con la distribución de dividendos. Es por eso que en este caso en particular, en esta práctica 3, nos vamos a centrar en ese tema específico, es decir, cómo se graba la distribución de dividendos y de utilidades por parte del IRPF en el caso de la distribución que realiza una empresa que es sujeto pasivo del IRPF. La parte teórica sobre este tema ya la hemos estado viendo con algunas casuísticas. La idea es, bueno, en un ejemplo práctico, tratar de concentrar todo lo que vimos en esto. La letra dice lo siguiente: Huracán, sociedad anónima, inició actividades el 1 de enero del año 2007 y cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Algo que es importante. La reforma tributaria empezó a regir a partir del 1 de julio del año 2007. Por lo tanto, el primer ejercicio que cerró, ¿sí?, con la vigencia de la reforma tributaria fue el ejercicio del 1 de julio del 2007, 30 de junio del 2008. Por lo tanto, en esta empresa que tiene cierre de ejercicio el 31 de diciembre de cada año, el primer ejercicio alcanzado por el IRPF, por la reforma tributaria, es el ejercicio que cierra el 31 de diciembre del año 2008. Por lo tanto, el último ejercicio con el régimen anterior es el que cierra el 31 de diciembre del 2007 y el primer ejercicio con el nuevo régimen tributario, con la entrada en vigencia de la reforma tributaria, es el que cierra el 31 de diciembre de 2018 y abarca las rentas generadas entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2008. ¿Queda claro? Esta empresa realiza actividades comerciales e industriales en el país. ¿Sí? Es una empresa que tiene una actividad en el país, que combina capital y trabajo, es una empresa que tiene sus rentas grabadas por IRA.
Asimismo, Huracán Sociedad Anónima posee acciones de otra sociedad local, que se llama Tormenta Sociedad Anónima, de la cual recibe dividendos originados en rentas netas fiscales grabadas por IRAE. Es decir, que Huracán comercial y su actividad industrial en el país, actividad grabada por IRAE, va a recibir de Tormenta S.A., de la cual es propietaria de una parte de su paquete accionario, dividendos. Es decir, que Tormenta, Sociedad Anónima, que tiene sus rentas netas fiscales grabadas por IRAE, distribuye a Huracán Sociedad Anónima, y Huracán Sociedad Anónima luego le distribuye a sus dueños, que son las personas. Lo que es importante es que Tormenta Sociedad Anónima, ¿sí?, que es la que distribuye dividendos a Huracán, y Huracán luego a la persona física, Tormenta, origina sus dividendos en rentas netas fiscales grabadas por IRAE. Esto es importante porque en la medida que Tormenta S.A. distribuya dividendos a Huracán S.A., por más que para Huracán S.A. esos dividendos sean rentas exentas de IRAE, en la distribución van a terminar estando grabados. ¿Por qué? Bueno, porque lo vimos en la normativa del IRAE, del IRPF, si no recuerdo mal, es el artículo 16 del decreto 148, que establece que si un sujeto pasivo de IRAE, una sociedad anónima, distribuye rentas que obtuvo de otra sociedad y en esa sociedad estuvieron grabadas por IRAE, en la distribución que realiza Huracán S.A. va a estar también grabada por IRAE, por más que para Huracán S.A. sea una renta exenta. ¿Queda claro esto? Es un tema que lo hemos visto en el teórico, pero lo vamos a ver ahora puntualmente en el práctico. Los accionistas de Huracán S.A. son personas físicas residentes, ¿sí? Es decir, que van a estar grabadas por el IRPF en el caso de distribución de utilidades de Huracán S.A. a esa persona. Y además, dice que esas personas físicas efectuaron aportes adicionales de capital para que la sociedad anónima realice colocaciones de capital en el exterior. La sociedad anónima, con esos aportes, invirtió en bonos extranjeros de renta fija, en acciones de entidades no residentes y en un inmueble en el exterior que hay. Este tema, ¿por qué es importante? Les pregunto, que se diga expresamente esto que se establece acá. Porque va a ser renta grabada por más que hayan colocado la plata los accionistas para evitar el pago del IRPF, entonces se graba igualmente ya que está usando como escudo a la sociedad anónima para hacer la inversión en el exterior. Correcto. Por ahí viene la explicación a este punto en particular. Si ustedes recuerdan, en un principio, cuando se creó el IRPF, se grababan solamente los rendimientos de capital mobiliarios originados en el país. Sin embargo, con el paso de los años, se realizó una modificación en lo que es el hecho generador del IRPF, y también se empezó a grabar, ¿recuerdan a partir de qué fecha? Fue a partir del 1 de enero del año 2011, se empezaron a grabar lo que se llaman rentas pasivas, es decir, rentas que personas físicas residentes obtienen en el exterior por lo que es la compra, la colocación de dinero, la tenencia de valores mobiliarios en el exterior que le originen una renta. Es decir, que en cuando surgió la reforma tributaria, cuando empezó a regir la reforma tributaria, esas inversiones que las personas físicas residentes realizaban en el exterior, en valores mobiliarios, como por ejemplo tener un dinero colocado en un banco del exterior,
tener un dinero colocado en acciones de una empresa del exterior, en bonos del tesoro de un gobierno del exterior, esas rentas en un principio eran rentas de fuente extranjera y no estaban alcanzadas por el IRPF. Sin embargo, a partir del año 2011 comienzan a estar grabadas, ¿sí? Entonces, lo que se trató de evitar, y es por eso que les preguntaba sobre este punto particular, y muy bien lo dijo la compañera, se trataba de evitar que se utilizara a las sociedades locales, sujetos pasivos de IRAE, como un vehículo para que esas personas físicas residentes realizaran colocaciones en el exterior a través de esa sociedad local, de forma tal que esa sociedad local tuviera renta de fuente extranjera no grabada por IRAE y por lo tanto su distribución tampoco grabada por IRPF. Bueno, eso se trata de evitar, que lo vimos en el teórico, que dice que, bueno, que si en realidad se realizan colocaciones en el exterior donde claramente se puede identificar que lo realiza la persona física y utiliza la sociedad como vehículo, esas colocaciones en el exterior se encuentran grabadas por el IRPF. ¿Queda claro? A eso apunta este tercer inciso de la letra de la práctica. Dicho esto, Huracán Sociedad Anónima, por asambleas ordinarias de accionistas, aprobó 2 distribuciones de dividendos. La primera, el 30 de junio del 2013, por 230.000 pesos, y la segunda, el 30 de junio del 2016, por 200.000 pesos. Ustedes recuerdan que el cierre de ejercicio de esta sociedad es 31 de diciembre, por lo tanto, hay que tomar en cuenta hasta el 31 de diciembre anterior a la distribución de cada dividendo. A continuación, hay un detalle de cuáles fueron los resultados contables y fiscales desde el año 2007 hasta el año 2015. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que es el resultado contable, donde se establece ahí que en el año 2007 se ganó 50.000, en el 2008 se ganó 30.000, en el 2009 120.000 y así sucesivamente. En segundo lugar, se establecen cuáles son las rentas netas fiscales grabadas por IRAE. Son, como lo dice ahí el asterisco, son antes de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Es decir, que acá solamente se tienen las rentas netas fiscales grabadas por IRAE de cada ejercicio. Entonces, como ustedes ven, en el ejercicio 2007, la renta neta fiscal grabada por IRAE fue 40.000, en el 2008 fue 40.000 de ganancia, en el 2009 fue 110.000, y en el 2010, ahí hubo una primera pérdida fiscal de 80.000, en el 2011 una pérdida fiscal de 120.000, y así sucesivamente. Después hubo ganancias hasta el 2015. Este tema es muy importante, ¿sí? Es más importante el detalle de las rentas netas fiscales grabadas por IRAE que el resultado contable. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a lo que hemos visto, el IRPF graba la distribución de dividendos de utilidades hasta el monto de la renta neta fiscales grabadas por IRAE. Es decir, oficia como un tope. Y lo que es importante también es que no se hace ejercicio por ejercicio, sino que se hace en base a acumulados. De los resultados fiscales de cada ejercicio para ver cuando se distribuyen utilidades, si esas utilidades superaron o no esas rentas netas fiscales grabadas por IRAE. Después tenemos un detalle de rentas que no se encuentran grabadas por IRAE para Huracán Sociedad Anónima. ¿Por qué? Y porque son dividendos recibidos de Tormenta Sociedad Anónima, que es una sociedad local, es decir, Huracán Sociedad Anónima es dueña de acciones de Tormenta S.A., y lo que hace Tormenta S.A. es obtiene rentas grabadas por IRAE, las graba por IRAE y distribuye luego dividendos a Huracán Sociedad Anónima. Ustedes ven que a partir del año 2009 los dividendos distribuidos fueron 10.000,
10.000, o sea, 10.000 por año hasta el año 2015, que fueron 20. ¿De acuerdo? Son dividendos distribuidos por Tormenta S.A. para Huracán S.A., que en el caso de Huracán S.A. lo toma como a los efectos del IRAE, como rentas no grabadas, porque se están específicamente exoneradas. Luego tenemos las rentas que se generan en el exterior, correspondiente a dividendos recibidos de entidades no residentes, de intereses de colocaciones en el exterior y del arrendamiento de inmueble en el exterior. Ustedes recordarán que las personas físicas efectuaron aportes adicionales de capital para que la sociedad anónima realice colocaciones de capital en el exterior, que los invirtió en bonos extranjeros de renta fija, en acciones de entidades no residentes y en un inmueble en el exterior. Entonces, estas rentas para la sociedad anónima, para Huracán S.A., son rentas de fuente extranjera. Pero vamos a ver qué tratamiento tienen en el IRPF las mismas, ¿sí? Si se encuentran grabados o no, para tratar de evitar lo que decíamos hace un rato. Es decir, que la persona física, en lugar de colocar directamente en el exterior, coloque a través de una sociedad anónima con el objetivo de tratar de no pagar IRPF por los rendimientos en el exterior. Bueno, y alguien me pregunta, perdón, acá si está quedando grabada la clase. Creo que sí, que automáticamente todas las clases están quedando grabadas, pero no tengo la seguridad ahora de eso. Bueno, él se pide el IRPF que Huracán, sociedad anónima, debe retener en ocasión de cada distribución de dividendos. La verdad que no les sabría decir si, por lo que veo acá, la clase está siendo grabada. ¿Sí? Lo que voy a pedir es que la clase luego la suba, ¿qué les parece? Lamento que varias personas hayan ido al salón y no se hayan podido enterar. Profe, ¿me escucha? Sí, escucho. Sí, porque el profesor anterior que estaba dando por Zoom la semana pasada nos había dicho que no iba a dar por Zoom, sino que teníamos que ir presencial. Yo había entendido eso. Por eso yo fui presencial y había varios compañeros que no... Lo que pasa es que este tema ha ido cambiando día a día, ¿sí? Recién el viernes pasado, ¿sí? Hace 3 días, tuvimos la confirmación que a partir de hoy solamente iba a haber clase por Zoom y no presencial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando yo di la última clase el miércoles en forma presencial y cuando Mario dio la clase el miércoles por Zoom, ambos, ninguno de los dos sabía que íbamos esta semana a tener solamente por Zoom, ¿sí? La duda era si seguíamos en el régimen presencial Zoom o si pasábamos al régimen híbrido. El tema es que el viernes pasado se decidió, la cátedra decidió, porque la facultad todavía no acondicionó los salones para dar en forma híbrida, que algunos grupos se van a dar por Zoom, como es el caso nuestro solamente, y otros grupos se van a dar solamente en forma presencial. Por lo tanto, tal vez lo que le pueda haber dicho Mario el otro día, o lo que puede haber dicho yo en la última clase, era con el conocimiento que teníamos hasta ese momento, ¿sí? Sé que en el EVA se subió el fin de semana cuáles grupos están por Zoom
y cuáles grupos están en forma presencial. Eso ustedes lo pueden encontrar en el EVA porque sé que eso se sube. Vuelvo a reiterar, les pido disculpas por... De esto nos enteramos el viernes a última hora y bueno, creo que la publicación en el EVA se debe haber hecho ayer o el sábado. ¿Sí? Bueno, muy bien. Tenemos la letra, vamos a comenzar la resolución. La letra dice que hubo 2 asambleas ordinarias de accionistas que aprobaron 2 distribuciones de dividendos. La primera, el 30 de junio del 2013 por 230.000 y la segunda, el 30 de junio del 2016 por 200.000. Bien, vamos a ver cuál es el tratamiento de la primera distribución de dividendo que fue el 30 de junio del 2013 por 230. Como esta distribución se realizó el 30 de junio del 2013, abarca los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, en función de los datos que se mencionan ahí, qué tratamiento le vamos a dar a estos 230.000 que se distribuyeron en ese momento. Bien, ahí tenemos el mismo cuadro con el detalle de los resultados contables, de las rentas netas fiscales grabadas por IRAE, ¿sí? De las rentas no grabadas por IRAE, y empezamos a ver la primera distribución de dividendos, que fue el 30 de junio del 2013, por 230.000, y lo primero que podemos decir es que aquellos resultados acumulados al último ejercicio, antes de entrar en vigencia la reforma tributaria, no se encuentran grabados por IRPF. Es decir, que el primer ejercicio en el que entró a regir la reforma tributaria para esta empresa, decíamos que desde el 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2008. Por lo tanto, la distribución de resultados generados antes de entrada en la vigencia de la reforma tributaria, y en ese momento no había, antes de entrar en vigencia de la reforma tributaria, no había IRPF. ¿Queda claro? Alguien pregunta acá, grupo... creado un grupo de WhatsApp de esta materia por lo que tengo entendido. Creo que todas las comunicaciones son a través del EVA y bueno, y a través de los diferentes grupos. Entonces, volviendo, estamos distribuyendo el 30 de junio del 2013 230.000. ¿Sí? Lo primero, es decir, si vamos hacia atrás y aplicamos una especie de FIFO, es decir, si tomamos los resultados contables, los resultados más antiguos, bueno, fíjense que al 31 de diciembre de 2007, a ver muchachos, hay algo que les voy a pedir. Es muy difícil para nosotros los docentes estar dando la clase y estar continuamente contestando un chat, ¿de acuerdo? Yo realmente prefiero que me interrumpan y que me pregunten preguntando en forma oral y no por chat, porque es difícil estar entrando y saliendo del chat porque digo, le pierdo el hilo de la clase. O la respondo todo a última hora, o si no, lo preguntan. No tengan vergüenza, preguntan, me interrumpen, no hay ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Prefiero responder de esa forma y no estar respondiendo el chat, digo que realmente me saca de foco de lo que estoy haciendo. Bueno, entonces, de los 230.000, los primeros 50.000 no se encuentran grabados, los dividendos no se encuentran grabados. ¿Por qué? Porque son anteriores
a la entrada en vigencia de la reforma tributaria. ¿Quedó claro esto? Sí. Bien. En segundo lugar, acá hay un punto de corte que es importante y es el 31 de diciembre del año 2010. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha no existían las rentas pasivas. Las rentas pasivas empiezan a existir a partir del 1 de enero del 2011. Las rentas pasivas, como decíamos, son las rentas que obtiene una persona física residente por colocaciones en valores mobiliarios en el exterior. Entonces, en el ejercicio 2008, que fue el primer ejercicio de entrada en vigencia de la reforma tributaria, ¿sí? En el ejercicio 2009 y en el ejercicio 2010, ¿sí? Las rentas netas fiscales de esos tres ejercicios fueron 70.000. Si hacemos la suma, 40.000 más 110.000 son 150.000, menos 80, ¿sí? Fueron 70.000. ¿De acuerdo? Es decir, que esas son las rentas netas fiscales gravadas por IRA. ¿El IRPF? Sí, porque fueron rentas originadas por la sociedad anónima, que están gravadas por IRAE y que forman parte de lo que es la distribución. Por lo tanto, ahí hay 70.000 pesos que corresponden a la renta neta fiscal de esos tres ejercicios, que son renta neta gravada por IRPF en su distribución. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Sí. Después, en los ejercicios 2008, 2009, 2010, además de las rentas netas fiscales gravadas que obtuvo la empresa también obtuvo dividendos de Tormenta Sociedad Anónima, que es una sociedad local. Estos 10.000 que se incluyen acá, en el primer ejercicio 0, en el segundo 10 y en el tercero 10, estos no están incluidos en el anterior porque para la sociedad, para Huracán, estas rentas no se encuentran gravadas por IRAE. Si bien no se encuentran gravadas por IRAE, cuando se distribuyen resultados correspondientes a esos dividendos que se reciben, sí se encuentran gravados por IRPF. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque estos resultados se originaron originalmente en Tormenta Sociedad Anónima. Tormenta Sociedad Anónima tiene rentas gravadas por IRAE. ¿Sí? Tormenta Sociedad Anónima le distribuye dividendos a Huracán. ¿Sí? Para Huracán, Sociedad Anónima, esos dividendos son rentas exentas. Pero sin embargo, cuando Huracán distribuye los dividendos que recibió de Tormenta S.A., se los grava por IRPF. Lo cual es lógico, porque si no, pondríamos siempre en el medio sociedades locales que estarían distribuyendo rentas no gravadas y no estaríamos pagando IRPF. No, la normativa establece que si hay una sociedad como Tormenta S.A., que originó rentas gravadas por IRAE, y esas utilidades se las distribuye a otra sociedad, y esa sociedad luego se la distribuye a la persona física, cuando esa segunda sociedad se lo distribuye a las personas físicas, ahí pasan a estar grabadas por el IRPF. Es decir, que no hay IRPF cuando Tormenta le distribuye a Huracán, porque es entre dos sociedades. Pero sí hay IRPF cuando Huracán le termina distribuyendo a los accionistas. Por lo tanto, por más que estos 20.000, que son parte del 2009, parte del 2010, para Huracán distribuyen, se graban por IRPF. Por lo tanto, entre el 2008 y 2010 vamos a tener grabados por IRPF las rentas netas fiscales que se obtuvieron grabadas y también aquellas no grabadas, pero correspondientes a dividendos recibidos de otras sociedades. Es decir que a los 70.000
que corresponden a las rentas netas fiscales graduadas por IRAE, y a los 20.000, que corresponden a los dividendos recibidos totalmente allá, todos estos se graban por IRPF a la tasa del 7%. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? No, profe, ¿puede poner pantalla completa? Para que se vea un poco más grande la letra. Es que yo lo tengo como pantalla completa. Pero tipo presentación o... Para que salga la barra de costado que te muestra la diapositiva. Que se vea un poco más grande. Porque ¿qué es lo que ustedes no ven en la presentación? No, ver se ve, pero me tengo que pegar al monitor para leerla. Los números y eso son re chicos. Lo que pasa es que acá lo tengo de la forma más grande que puedo tenerlo. Lo que pasa es que también es importante tenerlo todo al mismo tiempo para ver a continuación qué otras rentas tenemos, ¿no? ¿No sería arriba donde dice presentación con diapositivas? ¿Qué parte dicen? Arriba en la barra, donde dice insertar, diseño, transiciones, después dice presentación con diapositivas. No sé si puede ser por ahí. Radio, tener video, seguridad, participante, chat, votaciones, uso de pantalla compartida, pausar. No. En la barra mismo del PowerPoint. del PowerPoint. Si no, la idea que dijo un compañero en el chat, que ahí abajo está el más y el menos, y dice 87%, si le da un poquito de más, capaz que se agranda un poquito la letra. Eso, apretando F5 en el PowerPoint también inicia la presentación en diapositiva. Y ahí saca la barra de costado, se ve más grande. O sea, se ve toda la pantalla que tiene ahora, pero se ve más grande. Sí, lo que pasa es que para mí es importante que se vea la parte que viene ahora a continuación. Está bien, déjalo así entonces. Que si tenemos la pantalla grande, esto se va a terminar cortando, ¿no? Bueno, muy bien, sigamos. Esto que veíamos recién, lo separamos primero, antes de entrar en vigencia de la reforma tributaria, luego ejercicio 2008, 2009, 2010, y vamos a ver ahora ejercicio 2011, 2012, donde ya entró en vigencia el tema de las rentas pasivas. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, en el año 2011, ¿sí? Hay dividendos de entidades no residentes. Es decir, estos dividendos se recibieron en el 2015, perdón, se recibieron 15.000 en el 2010, 15.000 en el 2011 y 25.000 en el 2012. Lo del 2010 nos olvidamos porque ahí todavía no había entrado en vigencia el tema de las rentas pasivas. Sí tenemos que tomar en cuenta los dividendos de entidades no residentes del 2011 y 2012, porque ahí ya ya regía el tema de las rentas pasivas. Por lo tanto, ejercicio 2011-2012, los dividendos de entidades no residentes son 40.000, que son 15.000 del 2011 y 25.000 del 2012. Es decir, profe, si estos, perdón, ya estoy contigo. Si estos dividendos
los hubiera recibido directamente la persona física, estarían grabados por IRPF al 12%. ¿Cómo? Estos dividendos se reciben a través de una sociedad que se coloca en el medio, también se los graba a la tasa del 12%. ¿De acuerdo? Para tratar de evitar que se use como vehículo a una sociedad de forma tal de evitar pagar el IRPF. Y a su vez, en el ejercicio 2011 y 2012, ¿sí?, no hubo intereses por colocaciones en el exterior. Por lo tanto, en este hubo 40.000 de rentas pasivas que se encuentran grabadas por IRPF y es a la tasa del 12%. ¿Sí? A diferencia del caso anterior, que estaban grabadas al 7%, en este caso se las graba al 12%. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si este rendimiento los hubiera tenido la persona física como persona física, los hubiera grabado al 12%. Entonces se le hace el mismo tratamiento. Entonces, a la hora de pensar una persona física, de tratar de evitar colocar directamente en el exterior y hacerlo a través de una sociedad local, va a terminar pagando lo mismo, ¿sí?, lo mismo por concepto de IRPF. Perdón, alguien me iba a consultar algo. Sí, primero, no me queda claro a partir de qué fecha es y no entiendo eso del 12%, no entendí. Si una persona física que realiza colocaciones a partir del 1 de enero del 2011 en el exterior, en valores mobiliarios, pasa a estar grabada por IRPF. Es decir, cuando se creó el IRPF en el año 2007, solamente se grababan los rendimientos de capital en el país. ¿Sí? Después de unos años de entrada en vigencia de la reforma tributaria, a partir del 1 de enero del 2011, también se empezaron a grabar algunas rentas de capital que se obtienen en el exterior. ¿Qué rentas de capital? Son rentas de capital que obtienen personas físicas acá en el país por tener colocaciones en el exterior. Por ejemplo, tener acciones de una sociedad de otro país, tener valores mobiliarios, bonos del tesoro de un gobierno, tener dinero colocado en el exterior. Es decir, a partir del 1 del 2011, esas rentas pasan a estar grabadas por IRPF, por más de que sean rentas que se originan en el exterior. ¿Sí? En consonancia con eso, y para tratar de evitar que esas personas dijeran, bueno, en lugar de colocar yo directamente en el exterior y pagar el 12%, coloco a través de una sociedad local, y esa sociedad local tiene renta de fuente extranjera, y después cuando me la distribuye, no están grabadas por IRPF, bueno, se evita eso, y hay una norma que establece que si la persona, en lugar de hacer directamente la colocación en el exterior, la hace a través de una sociedad, como es este caso, termina pagando lo mismo de IRPF que en el caso que le hiciera a ella directamente. Bien, gracias. A partir del 1 de enero del 2011. Por eso acá separamos el análisis, ¿no? El análisis anterior era hasta el 2010, hasta el 31 de diciembre de 2010, a partir de ahora estamos del 2011 en adelante. ¿Quedó claro? Bien, gracias. Y llegamos hasta el 2012 porque la distribución se hizo en el 2013. Por lo tanto, en esta primera distribución tomamos como tope hasta el año 2012. Y bueno, en estos 2 años hubo dividendos de entidades no residentes por 40.000 y hubo intereses de colocación en el exterior 0. Es decir, no se generaron intereses por colocación en el exterior. Entonces, los 40.000, que es esta suma de estos dos, y el 0, que es la suma de estos dos, genera los 40.000 que se encuentran grabados por IRPF a la tasa del 12%. ¿Queda claro? No es al 7, es al 12. Por esa razón que decíamos de que es una renta en general que se hizo con el objetivo por parte de una persona física de colocarlo directamente ella en el exterior
aunque lo hizo a través de la sociedad. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el siguiente punto? Profe, perdón, Sí. que ahí también comentaba una compañera, nosotros estamos pausados en la primera diapositiva, no avanzó la pantalla nunca. No importa. A ver, Fabián Oyola, por favor, silenciar el micrófono. ¿Qué me decían? ¿Que no pudieron avanzar? Ahora recién se movió la diapositiva 3, pero estábamos desde un principio en la 1. Esta es la letra, ¿de acuerdo? Esta es la resolución. ¿Sí? Donde acá la vamos haciendo de aparte. ¿Lo ven? ¿Ven cómo se mueve? No, no se mueve. Yo, sin embargo, estoy pasando de diapositiva en diapositiva. Claro, profe, pero a nosotros en la visual no se queda estático. No sabemos obviamente cuál es el motivo, pero no se llega a mover nada. Ahora hay que trancar la 3, por ejemplo, y no se mueve ahí. Ahora lo tengo en la práctica 3, la letra, ¿no? ¿Sí? Y ahora le di la primera. ¿Qué ven ahí? No, está la diapositiva 3. Capaz que tendría que dejar de compartir pantalla y volver a compartir a ver si se actualiza. Capaz que se trancó nomás. A ver. Profe, ¿está compartiendo dos cosas distintas, un PowerPoint y un Excel, por ejemplo, o un PDF, o es todo en el PowerPoint? Solamente un PowerPoint. ¿Ven ahora? Vemos la diapo 3. Diapo 3 o la que dice práctica 3, IRPF y distribución de dividendos. No, la diapo 3 que dice primera distribución de dividendos, resultados contables acumulados, resultados netos fiscales acumulados. No la de la letra. La última parte, que es rendimiento de capital mobiliario desde del 1 de enero del 2011, ¿la tienen esa? No, esa no se ve solo 2008 al 2010. Ahí pasó la 4. ¿Acá se ve mejor? Ahora sí se está moviendo. Ahí la 6, 7, 8. Ahora sí, profe. Lo tenía en pantalla completa, pero ahora lo estoy... Bueno. Sigamos. Estábamos acá, ¿no? ¿Me siguen ahora? Estamos en los rendimientos de capital mobiliario desde el 1 de enero del 2011. ¿Sí? Bien. Sigamos. Nos quedan del año 2011-2012, nos quedan la renta neta fiscal de esos dos ejercicios, que fue, ojo, que fue una pérdida de 120.000 en el 2011 y una ganancia de 130.000 en el 2012. ¿Sí? Esta pérdida con esta ganancia hace que la renta neta fiscal nosotros habíamos tomado antes hasta la del 2010. Ahora estamos tomando la del 2011.
2011 y 2012. ¿Queda claro? Y además le agregamos, como hicimos también en el primer punto, ¿sí?, los dividendos de Tormenta S.A., que son los dividendos recibidos por Huracán S.A. de la sociedad anónima Tormenta, de la cual se es propietario del paquete acción. Entonces, tanto estas rentas netas fiscales grabadas de estos dos ejercicios, que son 10.000, como estas rentas no grabadas por IRAE, pero sí grabadas por IRPF, terminan sumando 30.000 que se encuentran grabados al 7%. ¿Queda claro? Lo único que nos queda hasta el 2012 son los 18.000 de arrendamiento de un inmueble en el exterior. El arrendamiento de un inmueble en el exterior es una renta generada en el exterior de carácter inmobiliario. Entonces, esa renta es una renta que no está grabada por IRAE y tampoco está grabada su distribución. ¿De acuerdo? Las rentas pasivas en el exterior, es decir, las rentas que las personas físicas obtienen en el exterior, son solamente por tener valores mobiliarios, como tener depósitos en un banco, colocaciones, bonos, acciones. Si se tienen inmuebles en el exterior, es una renta inmobiliaria de fuente extranjera que no está grabada por IRAE para la sociedad anónima y que tampoco está grabada por IRPF en su distribución. ¿Queda claro? A diferencia de las otras que sí están grabadas por IRPF en su distribución. ¿Quedó claro? O sea que estos 18.000 no van a estar grabados. Bueno, por lo tanto, los 20.000 que quedan son rentas o son dividendos que no están grabados por el IRPF. Es decir, si vamos para atrás, de los 230.000 había 50.000 grabados al 7, hay 40.000 que están grabados al 12, hay 30.000 que están grabados al 7 y hay 20.000 que no están grabados. En la diapo siguiente es el resumen de esa primera distribución. Esa primera distribución, que fue el 30 de junio del 2013, abarcó de los ejercicios 2007 al 2012. Entonces, la primera parte, que corresponde a 50.000 que vienen de antes de la reforma tributaria, no están grabados por IRPF. La segunda parte están grabados por el IRPF al 7%, las rentas netas fiscales grabadas por IRAE anteriores al 2011, grabadas por 2007. Luego, tenemos grabadas al 12% las rentas pasivas, es decir, las rentas de capital mobiliario en el exterior, ¿sí?, obtenidas por la sociedad, por el hecho de que las personas físicas residentes, accionistas, hayan puesto aporte de capital para generar esas rentas, y se encuentran grabadas al 12%, como si esas personas hubieran hecho directamente ellas las colocaciones en el exterior. Después hay rentas fiscales grabadas al 7%, que son las posteriores al 2011, son 30.000, y luego el excedente es lo que termina excediendo, digamos, la renta netas fiscales grabadas, que son 20.000 y que no se encuentran grabadas por IRPF. Por lo tanto, en esta distribución hay rentas que no están grabadas, hay rentas que están grabadas al 7 y hay rentas que están grabadas al 2. Profe, ¿puedo repetir el 20.000 de dónde salía? ¿Cuál? El 20.000 de por rentas. diferencia.
acuerdo? Estos 20.000 surgen por diferencia para llegar a los 230. ¿Sí? Entonces, sabemos que hasta este monto que está acá, hasta 180.000 está grabado. Hasta 210 está grabado, perdón. Lo que se distribuya por encima de ese excedente no está grabado por IRPF. Recuerden ustedes que siempre el IRPF graba la distribución de dividendos hasta el monto de renta neta grabada por IRAE. Cuando se supera eso, es decir, si se distribuyen dividendos por encima de la renta neta fiscales grabadas por IRAE, esas no están grabadas por IRPF. O sea que estos 20.000 surgen por diferencia para llegar a los 230. O sea que hay 50.000 que sí están grabados y hay después 20.000 que no se graban. Estos no se graban porque son anteriores a la reforma tributaria. Y estos no se graban porque exceden lo que es el monto imponible grabado por IRPF, por IRAE. Bueno, en esta distribución, el impuesto en esta distribución, el impuesto que se está reteniendo por parte de la sociedad anónima, siempre el IRPF en la distribución de dividendos, utilidades, se paga a través de retención. La retención la hace Huracán Sociedad Anónima, que es la empresa que distribuye, ¿sí? Y el IRPF a retener son los 90.000 por el 7%, más 40.000 por el 12%, más 30.000 por el 7%. Es decir, que en esta distribución de utilidades, el IRPF a retener por parte de la sociedad y a pagarle a la DGI es 13.200. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Aclaraciones? Sí, profe. Sí. ¿Puedo volver a la tablita, a la primera diapositiva? ¿Acá? Sí. Sí. Nosotros estamos parados a 2013, ¿verdad? Nosotros estamos parados al 30 de junio del 2013. El acumulado de rentas netas hasta esa fecha, ¿incluye el 150 o no incluye el 150? Estamos parados el 30 de junio del 2013. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál fue el último ejercicio que cerró? 2012. Entonces, tenemos que tomar hasta el 2012. ¿De acuerdo? Es decir, habitualmente las empresas cierran a determinada fecha y luego se hace la asamblea 4, 5, 6 meses después y se decide distribuir utilidades hasta esa fecha, hasta el 2012. Entonces el acumulado de renta neta 120, ¿verdad? ¿De qué me estás hablando? El acumulado de renta neta fiscal. Pues nosotros teníamos que ver el acumulado de renta neta y el acumulado de distribuciones pero lo tenés que ir haciendo por partes, ¿no? Porque... Lo tenés que ir haciendo periodo a periodo. Claro, porque no solamente las rentas netas fiscales que están acá, ¿sí? Sino también que la sociedad tiene dividendos recibidos de otra sociedad y que los tiene que grabar con IRPF, y que además la sociedad tiene rentas que son de fuente extranjera, pero que las tiene que grabar también por IRPF. ¿De acuerdo? Entonces vas como haciendo cierre a cierre. Vos no podés agarrar y decir linealmente, tomo del 2008 hasta el 2012 y grabo solo eso. ¿De acuerdo? Claro. Porque además de las rentas, digo, eso lo podrías hacer si acá abajo no hubiera nada. ¿De acuerdo? Claro.
Porque además de estas rentas grabadas, la sociedad tiene rentas no grabadas por IRAE. Está bien, Claro. está bien. Me había perdido ahí. Gracias. Por eso separamos, primero, de los 230, lo primero que se distribuye no son estos 50 que venían de antes de la reforma tributaria. ¿Está? Y lo establece así la norma, es decir, los resultados contables acumulados al 31 de diciembre de 2007, en este caso, cuando se distribuye, no se paga IRPF. Después, tomamos el periodo en que entró a regir la reforma tributaria y el 31 de diciembre de 2010. ¿Sí? Ahí grabamos las rentas netas fiscales de estos 3 ejercicios, las grabadas por IRAE, y a su vez grabamos estas, que si bien no están grabadas por IRAE, sí están grabadas su distribución. ¿Queda claro por qué están grabadas estas en verde? ¿O no queda claro? Sí, queda claro. Estas rentas en verde están grabadas en cabeza de Huracán S.A. porque cuando Tormenta las distribuye, ¿sí? Tormenta se la distribuye a Huracán y Huracán luego se lo distribuye a la persona física. Entonces, Tormenta, que es la primera que distribuye, no puede grabar IRPF en la distribución de esas utilidades porque Tormenta no le distribuye a persona física, le distribuye a Huracán, que es una sociedad anónima. ¿De acuerdo? Entonces, recién cuando Huracán le distribuye a la persona física, ahí hay una distribución a la persona física. Y recién ahí surge el IRPF. ¿Entendió? Es decir que la primera sociedad, la que origina la primera renta, que es Tormenta, esa no va a pagar IRPF porque la distribución que le hace siempre es a una sociedad. ¿De acuerdo? Y el IRPF es cuando la distribución es a persona física. Entonces, es por eso que cuando esas rentas terminan en una persona física a través de Huracán, por más que esas rentas hayan venido de Tormenta, las tiene que grabar. ¿Queda claro? Porque en Tormenta se originaron en renta grabadas por IRAE. ¿Queda claro? ¿Se entendió eso? Sí. Después, en el 2011, entra el tema de las rentas pasivas. Entonces acá, 2011 y 2012, ¿por qué cortó el 2012? Porque la distribución es en el 2013, o sea que tomamos hasta el ejercicio 2012. Y bueno, acá hay estas rentas, las que están en rojo y las que están en verde. Las que están en verde son 0, pero las que están en rojo son 40.000. Esas son rentas que tú invertir en capital mobiliario en el exterior. Entonces, ¿por qué se las graba? Y se las graba porque esas rentas grabadas por una persona física, en lugar de hacerlo directamente la colocación, la persona física, en lugar de hacer directamente la colocación, la persona física, lo hizo a través de la sociedad. Entonces, para tratar en un plano de igualdad, que si alguien hace una colocación en el exterior y está grabado al 12, y si lo hace a través de una sociedad, también está grabado al 12. Por eso, cuando se distribuyen estos 40.000, se graban al 12%. Y luego, tomamos del 2011 y 2012 aquello que no es renta pasiva, que en definitiva son estos dos rentas netas fiscales del 2011 y 2012, que están acá, y quedan 10.000, y tomamos los dividendos recibidos de Tormenta, porque por más que no sean renta grabada, ya lo hemos dicho, terminan estando grabadas por IRPF. ¿Sí? No están grabadas por IRAE, pero sí están grabadas por IRPF en la distribución. Entonces, todas estas están grabadas al 7%. Es decir, que lo que exceda esto, lo que exceda los 50, lo que exceda los 90, lo que exceda los 40 y lo que sean los 30 para llegar a 230.000, eso no está grabado. Entonces, si vamos al resumen,
ustedes ven que esos 20.000 es para cerrar los 230. Y los 230, hay una parte que están grabadas al 7, hay otra parte que está grabada al 12, y hay una parte que no está grabada porque es anterior a la reforma tributaria, y hay otra parte que no está grabada porque excede la renta neta fiscal imponible para el IRPF. Profe, Sí, el monto de la renta neta fiscal, ¿en cuánto quedó el total? la renta neta fiscal ¿de cuál? Claro, para comparar con los 230. Lo que pasa es que tenés que ir haciendo de aparte, ¿no? Si querés ir sumando acá, acá tenés 40, 150, 70, acá tenés menos 50 y acá tenés más 80. Son 80.000. Bien, después hubo el amarillo. Está, Lo que pasa es que ya entendí. a los 80.000 tenés que sumarle los dividendos, ¿no? 90, 100, 100 y 110. 110, 120. Más 30 son los 120. ¿Quedó claro? Esto Bien, gracias. Estos 40.000 son de las colocaciones en el exterior. Y bueno, y el resto es y no grabado. Sé que no es un tema fácil, ya lo hemos conversado el otro día también en la clase, pero bueno, hay que hacerlo parte por parte porque ahí juega el tema de las rentas pasivas. Bien, vamos a la segunda distribución. La segunda distribución se hizo el 30 de junio del 2016. Por lo tanto, abarca 2013, 2014, 2015. O sea que hasta el 2012, como dice ahí, ya fue analizado en la primera distribución. ¿Queda claro? La segunda distribución es 2013, 2014, 2015. Entonces, lo primero que tenemos que considerar son las rentas pasivas. Es decir, en estos 3 años hubo 20.000, 15.000 y 25.000 que son dividendos de entidades no residentes. ¿Sí? De vuelta, son rentas generadas a propósito por los dueños, las personas físicas que colocaron en el exterior a través de la sociedad. Y a su vez tenemos intereses en colocaciones en el exterior, 5 y 5. Por lo tanto, tanto los 20 como los 15, como los 25, como los 5, como los 5, todos estos que son rendimientos de capital mobiliario en el exterior que se encuentran grabados por el IRPF a la tasa del 12%. Todo esto que está acá suma 70.000. ¿Sí? Y están grabados al 12%. ¿Queda claro? ¿Qué decíamos de la renta de los arrendamientos de inmuebles en el exterior? Esas no son rentas pasivas, por lo tanto, no están grabadas en cabeza de la sociedad, así que tampoco están grabados en cabeza de la persona física, así que no hay IRPF por esos arrendamientos de inmuebles en el exterior. ¿Queda claro? Bien, ahora ¿qué es la parte que nos falta? La parte de acá arriba. La parte de acá arriba. Entonces, tenemos que la renta neta fiscales grabadas del 110. ¿Sí? Y los dividendos recibidos de Tormenta S.A. fueron 10.000, 10.000 y 20.000. Así que hay 490.000 acá de renta neta fiscales de 2013 al 2015 que están grabadas por IRPF. El tema es que como la distribución es de 200.000 y hay 70.000
que están grabadas al 12%, nos quedan 130. Bueno, estos 130 están todos grabados al 7%. ¿De acuerdo? O sea que de los 200.000 hay 70 grabados al 12 y hay 130 que están grabados al 7. ¿Qué pasa con esta diferencia de los 490 y de los 130? Bueno, eso van a estar grabados por IRPF en el futuro. O sea que en la próxima distribución va a haber 490.000 que están grabados por el IRPF, al 7%. Fíjense que el total de renta netas fiscales grabadas de estos 3 ejercicios fue 490, hay 130 que caen dentro de la distribución, por lo tanto hay 360 que van a estar grabados en el futuro al 7%. ¿Quedó claro? O sea que cuando se haga la próxima distribución, va a haber que tener en cuenta que vienen quedando 360, ¿sí? Que cuando se distribuyan van a estar grabados al 7%. Es decir, lo primero que va a haber que tener en cuenta en la próxima distribución es estos que quedaron grabados, o sea, que sobraron, digamos, hasta el 2015 y que van a estar grabados en el futuro. Profe, ¿siempre se toma primero el que está grabado al 12%? Sí, 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 así es. Es decir, siempre en el análisis, es correcta la pregunta, siempre tomamos primero lo que son las rentas pasivas distribuidas y después tomamos el resto. Resumiendo esta distribución, tenemos que los rendimientos de capital mobiliario del año 2013, 14 y 15 fueron 70.000, que eran los que estaban acá. Y después de los 490, distribuimos 130 para llegar a los 200. Y hay 360 que quedaron que van a estar grabados en el futuro. Por lo tanto, la es 17.500. Es decir, 70.000 al 12% y 130.000 al 7%. Profe, yo me perdí un poco. O sea, en la distribución del 2013 nos quedaban que habían 20.000 de renta no grabada porque uno distribuía menos de lo que estaba grabado. No, distribuías más de lo que estaba grabado. Por lo tanto, lo que distribuías y excedía lo grabado, no lo grababas por IRPF. No lo grababas. Pero eso no se contempla ahora, no se suma a ese resultado que te había sobrado. No. Eso ya es dividendo distribuido. ¿Queda claro? Ya se distribuyó. Sí, pero después, pero si te sobra para, o sea, si te sobra renta grabada por las próximas distribuciones, ahí sí se arrastra. Ahí sí se arrastra. Es decir, cuando haya una tercera distribución, Sí, ¿cuánto vas a arrastrar acá vos del pasado? 360. sí. O sea que cuando haya una próxima distribución, vas a tener que ver cuánto se distribuye. Vamos a suponer que se distribuye, no sé, 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Sí. Tenés que ver primero, ¿sí?, las rentas pasivas que hay en esos años, ¿no? Vamos a suponer que la próxima distribución se realiza dentro de 3 años, para seguir el criterio cada 3, ¿no? Vamos a suponer que se distribuye en el 2019, ¿sí? Y se distribuye 1.000.000 de pesos. Entonces, lo primero que tenés que hacer es ver las rentas pasivas del 2016, 17 y 18. Sí. Y esas grabarlas primero al 12%. ¿tá? Entonces supongamos que, no sé, vamos a suponer que esas son 200.000. Así que de 1.000.000 le restás 200.000 y te quedan 800. ¿De acuerdo? Sí. De esas 800, hay 360 que están grabados por IRPF porque vienen del pasado. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿qué pasa? Tenés que ver también
los resultados del 2000, o sea, la renta neta fiscal del 2016, 17 y 18, para ver hasta qué monto llegás. Ah, o sea que puede ser que vos en la próxima distribución de utilidades tengas renta grabada al 12% y eso mismo ya te complete todos los dividendos y sigas arrastrando los 360 eternamente hasta que se... Que vos tenés 360 acá, ¿no? Que venís arrastrando. ¿Qué pasa si tenés pérdidas en los ejercicios siguientes de 400.000? Las pérdidas del futuro de 400.000 van a neutralizar esto. Entonces, estos que en principio estaban grabados, terminan estando no grabados porque en definitiva tuviste pérdidas en los ejercicios siguientes que me dejan en negativo este valor. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. O sea, acá se hace un supuesto y es que estos están grabados en el futuro siempre y cuando en el futuro sigas teniendo renta positiva, ¿no? Y que siga distribuyendo por encima de eso. Pero ojo, se puede dar el caso de que estos 360 que venís arrastrando te terminen dando negativo. Entonces, en ese caso... Y no termines grabando nunca esa renta por el 7%. Así es, sí. Muchas gracias, disculpe la molestia. No, por favor, no molestia. Sé que es un tema complicado, sé que tratar de entenderlo de una sola vez es medio difícil. Traten de verlo por parte, como lo vimos, separando las dos distribuciones y en cada distribución viendo si hay resultados anteriores a la reforma tributaria, después viendo la parte que tiene que ver con rentas pasivas, después la parte que tiene que ver con resultados que no tienen que ver con rentas pasivas, y bueno, y la diferencia, si hay, no está grabado. Bueno, si no tienen dudas, iríamos a la práctica 4, si les parece. Esta práctica ya es más sencilla porque es sobre determinadas rentas de capital que en algún caso tiene acá planteado distribución de dividendos, pero la mayoría de ellas tienen que ver con otros valores múltiples. Entonces, esta práctica 4 tiene dos partes, una parte A y una parte B. Vamos a hacer la A y vamos a ver algún caso de la parte B. Entonces, la parte A dice lo siguiente: el señor Rico obtiene la siguiente renta de capital en este periodo. Tienes depósitos en un banco local en moneda extranjera. Es decir, estos son los intereses que obtuvo de un depósito en un banco local en moneda extranjera. Intereses en un depósito bancario en el exterior, 8.000. Dividendos distribuidos por una sociedad extranjera originadas en arrendamiento de inmuebles ubicados en Uruguay, 50.000. Arrendamiento de inmuebles en el exterior, 90.000. E intereses de bono de tesoro, 35.000. Lo que nos pide es determinar el IRPF correspondiente y señale en qué caso actuarán agentes de retención por renta de capital. Bueno, entonces vamos a ir viendo las diferentes rentas que obtiene el señor Rico y qué tratamiento tiene cada uno. Si amplío la pantalla, ¿cambia o se mantiene en la diapo anterior? Está en la diapo que dice parte A. Solución parte A, ¿no? Práctica 4, liquidación de impuestos de renta a persona física, renta de capital, parte A. Eso es lo que dice el encabezado. Pues yo moví ahora, pero no cambia. No. Bien. Entonces,
Vamos a seguir así. Bien. La primera renta, ahora sí cambió, ¿no? Solución parte A, renta de capital. Ahora sí cambió. Bien. La primera, intereses de un depósito de moneda extranjera en un banco local. ¿Sí? Es una renta de capital que obtiene una persona de capital mobiliario por tener dinero colocado en un banco local. El interés es 4.000. Bueno, ¿está grabado? Sí, está grabado por IRPF a la tasa del 12%, por lo tanto, el IRPF es 480 pesos. ¿Y hay agente de retención? Sí, el agente de retención es el banco en el cual tenemos colocado el dinero, en el cual el rico tiene colocado el dinero. Eso lo establece el literal A del artículo 39 del decreto 140. Es decir, que cualquiera de nosotros que tenga dinero colocado en un banco local, los intereses que vamos a terminar cobrando van a ser netos de IRPF. ¿Por qué? Porque el banco tiene que retener y restarnos el IRPF y pagarlo a la DEF. ¿Queda claro? Esto es sencillo. Intereses de un depósito bancario en el exterior. Intereses de un depósito bancario en el exterior. Esto claramente constituye rentas pasivas. Hasta el 31 de diciembre del año 2010, estos intereses, en enero del 2011, pasan a estar grabados por IRPF porque son rendimientos de capital mobiliario obtenidos por personas físicas en el exterior. ¿Sí? Como lo establece acá. ¿Sí? Es lo que le llamamos rentas pasivas. El monto imponible es 8.000, la tasa es el 12%, el IRPF es 960 pesos. ¿Cómo se paga? ¿Se paga lo paga directamente la persona física o se lo retiene? Bueno, acá, en algunos casos, como se establece ahí, de acuerdo a lo que dice el literal G del artículo 39 del decreto 148 del 2007, ¿sí? En algunos casos el impuesto se recauda y se paga a través de retención. ¿Sí? Es cuando la persona, en lugar de hacer el depósito en un banco del exterior ella directamente, lo hace a través de un intermediario, por ejemplo, un corredor de bolsa, a través de un fondo de inversión, a través de la Bolsa de Valores de Montevideo. Bueno, estas instituciones ofician como agente de retención. ¿De acuerdo? Si, como dice el asterisco acá, y nos vamos más abajo, si la persona no fue sujeto a retención, es decir, que yo voy y hago directamente la colocación en un banco de, no sé, de Miami, y obtengo ahí una renta, ahí no hay un agente de retención, porque no hay un intermediario local, entonces tengo que ser yo quien deba presentar la declaración jurada y pagar el IRPF, ¿sí? Por el saldo. Es decir, no se paga el IRPF a través de anticipo, sino que hago la declaración del año 2021, la presento en el 2022 y ahí pago todo el IRPF correspondiente a esos intereses que tengo en un banco, porque me generaron en un banco del exterior en el correr del año 2020. ¿Queda claro? Luego tenemos que el señor rico, además de tener los intereses en un banco local, intereses en un banco del exterior, y ambos están grabados por IRPF, como vimos recién, el señor rico tiene dividendos, ¿sí? Distribuidos por una sociedad extranjera, y esos dividendos, la sociedad extranjera los originó en ingresos por arrendamientos de inmuebles ubicados en... El señor rico obtuvo dividendos que distribuyó una sociedad extranjera y esa sociedad extranjera obtuvo ingresos por arrendamiento de inmuebles. Es decir, la persona
tiene una sociedad en el exterior, esa sociedad en el exterior es tenedora de un inmueble acá en Uruguay y le distribuye esa renta. Bueno, estas rentas que obtiene esta persona de esa sociedad extranjera son rentas exentas de IRPF por el literal ñ del artículo 27 del título 7 y literal ñ del artículo 34 del decreto 140. ¿Por qué? Porque esas rentas ya estuvieron grabadas por el IRNR, por el impuesto a la renta de los no residentes, ¿sí? Es decir, esa sociedad extranjera que tiene un inmueble acá en Uruguay, esa sociedad es una entidad extranjera que genera una renta de fuente uruguaya. Por lo tanto, se encuentra grabada por IRNR a la tasa también del 12%. Entonces, para que no exista una duplicación en el momento de grabar la renta, cuando se genera, y en el momento de distribuirla, la distribución ya está grabada. O sea que esa renta, que es la obtención de un alquiler, de un arrendamiento en el país, se graba en cabeza de esa sociedad del exterior y luego no se graba cuando se le distribuye a la persona física local. ¿Queda claro? ¿Se entendió eso? Es decir, hay una renta ahí, sí, pero la renta esa está grabada en cabeza de la sociedad extranjera y paga IRNR a la tasa del 12%. Luego, el señor rico obtiene el arrendamiento de un inmueble en el exterior. Es decir, que el señor rico tiene un inmueble, supongamos, en San Pablo, y lo tiene alquilado, y ese inmueble le genera una renta. Bueno, esa renta no está grabada por IRPF. ¿De acuerdo? Es un rendimiento de capital inmobiliario generado en el exterior, por lo tanto no verifica el aspecto espacial del hecho general. Recuerden ustedes que las rentas pasivas solamente tienen que ver con los valores mobiliarios en el exterior y no con bienes inmobiliarios como ese caso. ¿Queda claro? Así que por esta renta no paga IRPF. Pagará el impuesto de la renta en San Pablo, pero no el IRPF. De bonos del Tesoro. Es decir, que compró bonos del Tesoro, compró valores públicos y obtiene intereses, ¿sí? Por un valor de 35.000. Bueno, los intereses de los bonos del Tesoro son rentas exentas del IRPF de acuerdo a la normativa que acá se menciona, ¿no? Literal A del artículo 27 del título 7, literal A del artículo 34 del decreto 148 del 2007. Esto es algo que es razonable en el entendido de que se exoneran de IRPF los intereses de los valores públicos de forma tal de incentivar a las personas a que adquieran los valores. Como al gobierno, al Estado le interesa, cuando saca valores públicos, venderlos, bueno, una forma de incentivar su venta es no gravar con IRPF los intereses que generan. Y bueno, de esta forma estamos terminando esta parte A, donde teníamos 5 rentas que originaba, rentas de capital que originaba el señor rico, de las cuales hay 2 que están grabadas, hay una que está exenta porque está grabada por IRNR en cabeza de la sociedad, y las otras 2 no están grabadas en el inmueble, el arrendamiento del inmueble, porque es una renta de fuente extranjera, no verifica el aspecto espacial, y la última, si bien es una renta de fuente uruguaya, se encuentra específicamente exonerada. ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿No? Bien, vamos a la parte B.
Parte B también es sobre renta de capital y nos dice responder justificadamente si las siguientes rentas se encuentran grabadas por IRPF y en caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar el monto imponible y las tasas aplicables. Entonces, en este caso en particular, el caso 1, está relacionado con rentas de capital inmobiliario. Entonces, el caso 1 nos dice que una persona física es propietaria de un inmueble que lo da en arrendamiento. Se obtiene la siguiente información. El arrendamiento mensual que obtiene la persona es 15.000 pesos. Son 15.000 pesos masivos. El honorario del escribano por suscripción de contrato es 5.000 pesos masivos. Gastos anuales por concepto de reparaciones del inmueble arrendado que fueron de cargo del propietario, 25.000 pesos. Pago de la contribución inmobiliaria y del impuesto de primaria anuales del inmueble arrendado, 10.000. Y dice que además la persona obtiene rentas por dividendos cobrados de XX Sociedad Anónima, 100.000, que corresponden en su totalidad a renta grabada por IRAE en XX Sociedad. Entonces, el valor de la base de prestaciones y contribuciones del año 2022 es 5.164 y lo que se pide es analice si corresponde la exoneración de IRPF por arrendamiento de inmueble y en caso contrario determine el IRPF del ejercicio. Entonces, claramente acá, la persona física lo que obtiene es una renta por la tenencia de un inmueble. Es una renta de capital inmobiliario por tener un inmueble alquilado. Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder es si corresponde o no la exoneración por arrendamiento. El tema es que para que las rentas derivadas del arrendamiento de un inmueble estén exentas de IRPF, se tiene que cumplir una serie de condiciones simultáneamente que son las que se mencionan en esas normas que figuran ahí. ¿Sí? Artículo 27 del título 7 y artículo 34 del decreto 148 en los literales J. ¿Cuál es la primera condición? Es que las rentas por el arrendamiento del inmueble no pueden superar las 40 bases de prestaciones y contribuciones anuales. Para el año 2022, las 40 bases de prestaciones... ¿Me están siguiendo o no? ¿O están Me parece que está pasando diapos, pero nosotros no lo estamos viendo. Ahora sí. Bueno, ahí está. Entonces, las condiciones son, la primera es que las rentas de arrendamiento no pueden superar 40 BPC anuales. Para el año 2022, las 40 BPC equivalen a 206.560. El arrendamiento anual era 15.000 pesos. 15.000 por 12 son 180.000 pesos. Por lo tanto, se cumple esta condición. Estaría exonerado de IRPF porque no superan las 206.560 pesos que son los 40 BPC. La segunda condición es que el titular debe autorizar expresamente el levantamiento del secreto bancario. Acá no lo dice expresamente la letra, por lo menos no lo he visto, pero para que se pueda acceder a la exoneración de IRPF, el titular, o sea que el dueño del inmueble, tiene que firmar un formulario en DGI donde autoriza el levantamiento del secreto bancario para que lo puedan controlar. La letra no dice nada, entonces supongamos que sí se cumple esta condición. Supongamos que sí se cumple la condición. Entonces, se viene cumpliendo la 1, se viene cumpliendo la 2.
El tema es que la tercera condición, y se tienen que cumplir las tres para que no haya IRPF, es que el titular no puede generar otro rendimiento de capital grabados que superen los tres BPC anuales. El tema es que para el año 2022, 3 BPC equivalen a 15.492, es decir, 3 por 5.164. El tema es que la letra dice que la persona obtuvo rentas de dividendos cobrados de 100.000 pesos. O sea que la persona tuvo rentas de capital de 100.000 pesos, que claramente superan a estas 3 BPC. Es como que la exoneración opera siempre y cuando la persona tenga alguna renta de capital, que no tenga renta de capital o que tenga alguna renta de capital por un valor chico. Sin embargo, acá la renta de capital que obtiene esta persona son de 100.000. Así que esta tercera condición no se cumple. Entonces, al no cumplirse esta tercera condición, no opera la exoneración de IRPF. Entonces, no se cumplen todas las condiciones, los otros rendimientos de capital, los dividendos, son superiores a 3 BPC. Y nos quedó la duda de si el titular había autorizado o no el levantamiento del secreto bancario. Aún, aunque lo haya autorizado, al no cumplirse la tercera condición, claramente, como lo dice acá, no se puede acceder a la exoneración de IRPF por arrendamiento. Entonces, a la primera pregunta del CEPIDE, que es si opera o no la exoneración, hay que calcular el IRPF para este arrendamiento. Entonces, ¿cómo determinamos el IRPF para el caso del arrendamiento del inmueble? La normativa es la que se menciona acá, artículo 14 del título 7 y artículo 12 del decreto 148. Entonces, lo primero es ver cuál es la renta. La renta es el alquiler anual, que son 15.000 pesos mensuales por 12 meses, 180.000. A esa renta se le pueden deducir algunos gastos, pero otros no. Por ejemplo, el primer gasto que se plantea, honorarios de la empresa administradora del inmueble. ¿Se pueden deducir? Sí, se pueden deducir. Es decir, si hay una inmobiliaria o hay alguna otra empresa que se encarga de la administración del inmueble, se puede deducir el honorario con el IVA incluido. Entonces, Profe, perdón, yo trabajo en una inmobiliaria y en realidad cuando le hacemos la retención no le descontamos el porcentaje de la administración. cuando le hace la retención, ¿quién, por ejemplo? Nosotros somos agentes de retención, le hacemos la retención y se lo hacemos Tú sos una en base... empresa sede, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que si tú sos una empresa sede, por ejemplo, y tú le alquilás un inmueble a una persona física, la retención que le estás haciendo, ¿a cuánto es? No, profesor, capaz me expliqué mal. Nosotros somos la inmobiliaria, nosotros. Sí. Y nosotros, claro, digo, el dinero que nos paga el inquilino después pasa por nosotros hacemos la retención y le pagamos al propietario. Sí. Le hacemos en base al total, no menos el porcentaje. Lo que pasa es que la tasa del IRPF es 12%, ¿no? Sí, Y tú la retención, ¿por cuánto la haces? 10.5%. Por 10.5. Quiere decir que la diferencia entre 12 y 10.5, que es 1,5%, lo que de alguna forma contempla es todos estos gastos que se pueden deducir. Ahí va. Eso se aplica, eso es legalmente aplicable. ¿Cómo es? Porque los gastos pueden ser a veces mayores, a veces 1.5%. Lo que pasa es que la retención siempre es al 10,5%, ¿de acuerdo? Lo que puede hacer el contribuyente es al final del ejercicio hacer la liquidación. Y vos te estás adelantando un poco a lo que es el final de este caso. Entonces, vos podés tener dos opciones: o dejar las retenciones que te hicieron como definitivas, o hacer la liquidación del IRPF, y si te da un crédito, pedirlo.
ejercicio y ya lo vas a ver. ¿De acuerdo? Si yo hago la liquidación, como estoy haciendo, pongo el arrendamiento anual, que es el ingreso. Y después pongo los gastos que puedo deducir. Uno de los gastos que puedo deducir es el honorario del administrador del inmueble, que son 15.000 pesos más IVA, total 18.300. ¿Sí? Lo segundo que se plantea es el honorario del escribano por hacer el contrato de arrendamiento. También se puede deducir 5.000 más IVA, 6.100. Gasto de reparaciones. Decía que había gastos de reparación en el inmueble que fueron de cargo del propietario. Bueno, esto no es admitido. No está admitido dentro de las normas. ¿De acuerdo? Lo que se admite deducir es algo marcado en forma taxativa, como el caso de los honorarios del administrador de inmueble, como el caso del honorario por la suscripción del contrato, y como el caso de los pagos de contribución y de primaria, ¿no? De contribución inmobiliaria y de primaria también se pueden deducir. ¿De acuerdo? Entonces, los tres gastos que puedo deducir acá son la empresa administradora del inmueble, el escribano y los pagos de contribución inmobiliaria y primaria. Si a los 180.000 le saco los 18, le saco los 6, le saco los 10.000, llego a un monto imponible de 145.600. ¿Queda claro? La tasa del IRPF es 12%. ¿Sí? Entonces, acá vamos al tema que tú planteabas recién, y es el tema de las retenciones. Es decir, que esta persona mensualmente o le retuvieron IRPF o la persona tuvo que pagar ella misma el anticipo del 10,5%. ¿Sí? Pero supongamos que todo lo que pagó se lo retuvieron. Es decir, que esta persona le alquiló a una empresa y la empresa le retuvo. La retención siempre, como decíamos recién, es al 10,5%. ¿Sí? Y la agente administradora de propiedades es agente de retención. El tema es que si yo hago la liquidación, me da que el impuesto es 17.472 y la retención de IRPF es 18.900. Lo que me retuvieron es mayor que el impuesto. Entonces, ¿qué se genera acá? Se genera un crédito. Entonces, si yo presento la declaración jurada, me da un crédito de 1.428. Entonces yo tengo dos opciones. O tomo como definitiva las retenciones de IRPF. En esta situación en particular, lo que me conviene es presentar la declaración jurada, porque haciendo la declaración jurada me da que me retuvieron más de lo que tengo que pagar. Así que puedo pedir que me devuelvan estos 1.428. Pero ¿qué pasa si la retención de IRPF, en lugar de ser 18.900, fuera, por ejemplo, 15.000, vamos a suponer? La norma establece que yo puedo tomar como definitivo esos 15.000 y no tener que hacer la declaración jurada. Entonces, en ese caso, me exime de pagar esa diferencia. ¿Se entiende? Entonces, el contribuyente puede tomar como definitivo los anticipos y no presentar declaración jurada, o puede presentar declaración jurada, ¿sí?, y pedir el crédito por concepto de IRPF. ¿De acuerdo? Consulta. No conozco a nadie que haga la declaración jurada, le dé un saldo a pagar y la presente, ¿no? Eso no. O sea, esa persona estaría haciendo algo que la estaría perjudicando. Cuando la norma le dice, bueno, podés tomar como definitivo las retenciones que te hicieron. ¿Se entiende? Hay mucha gente que directamente no hace la declaración jurada porque también lleva otro trabajo que a veces no están dispuestos a hacer. La mayoría de la gente toma como definitiva las retenciones o el pago de anticipo que hace mensualmente del 10,5, y ahí se termina. No tiene que presentar declaración jurada, no se calienta. Hay otros que sí,
lo hacen, presentan y piden el crédito. Por supuesto que si hacen los cálculos y le da a pagar, no presentan nada, ¿no? Si quieren y quieren contribuir con la sociedad y con las arcas generales, con rentas generales, puede hacerlo y pagarlo. Pero la norma le permite tomar como definitiva las retenciones y no pagar el saldo. ¿Sí? Perdón, ¿alguien me iba a preguntar algo? Justo lo corté, la corté. No, en realidad con esa respuesta que diste, o sea, te quería consultar si se podía cambiar año a año, pero si decís que si te va a pagar más, no presentás la declaración, quiere decir que sí, que no hay ninguna restricción a eso. No, eso lo podés hacer año a año. ¿De acuerdo? Un año haces declaración, el otro no, el otro sí, no pasa nada. Tal cual. Es decir, acá no es como pasa, yo que sé, en el IRAE, que una vez que optás por un criterio tenés que seguir manteniendo, no, acá, un año si querés la podés presentar, el otro no. ¿De acuerdo? Como dice acá en celeste, ¿no? Por el artículo 29, el título 7 y el artículo 45 del decreto 148, se podrá optar por darle carácter definitivo a las retenciones por renta de capital, quedando liberado de presentar la declaración jurada. En este caso en particular, conviene presentar la declaración jurada por arrendamiento de inmuebles para recuperar el crédito que nos dio de 1428. Pero si no hubiera dado a pagar, puedo optar por dar el carácter definitivo a las retenciones. ¿Sí? Y acá otra declaración, bueno, una de las rentas que obtenía la persona, decía acá que cobraba dividendos por 100.000, que en su totalidad correspondían a rentas grabadas por IRAE en XXSA. Claramente, XXSA, cuando le distribuya dividendos a esta persona, le va a retener el 7%. ¿Sí? Esa agente de retención del 7%. Y bueno, vamos a hacer este último casito en estos minutos que nos quedan, porque tiene que ver con algo que ya hemos estado viendo en mucho más detalle en la práctica 3. Y dice que la Sociedad Capital Sociedad Anónima es una sociedad anónima uruguaya que inició actividades en el 2018, obtiene exclusivamente rentas puras de capital derivadas de inversiones en nuestro país y en el exterior, y en la asamblea desarrollada en el 2021 se decidió distribuir la totalidad de los resultados acumulados contables generados desde el inicio de su actividad a sus accionistas, personas físicas residentes. Se presenta la siguiente información a efectos de determinar la retención de IRPF que debe practicar la sociedad. ¿Sí? Entonces, la sociedad en mayo del 2021 distribuyó el total de resultados contables acumulados. Distribuyó entonces 170.000. ¿Sí? Hay rendimientos, estamos después del 2011, por lo tanto, los rendimientos de capital mobiliario en el exterior están grabados al 12%. O sea que hay 10.000 que están grabados al 12%. Siempre lo primero que se hace es ver los rendimientos de capital mobiliario en el exterior, ver esas rentas pasivas. Y después, ¿sí?, en el correr de estos ejercicios, en la sumatoria de estos ejercicios, hubo rentas 150 en el total. Por lo tanto, ¿sí?, va a haber 10.000 que van a estar grabadas al 7%, al 12%, perdón, y 150.000 que van a estar grabadas al 7%. Entonces, de la distribución de 170.000, hay 10.000 que están grabadas al 12, 1.200, o sea, estos 10.000. Hay 150.000 que están grabados al 7, 150.000 que están grabados al 7, 10.500, y para completar los 170.000 hay 10.000 que no están grabados. Por lo tanto, hay una parte que está grabada al 12, otra al 7, otra no grabada,
el IRPF termina siendo 11.700. Acá está la normativa que hemos estado aplicando. Como ustedes, después de haber hecho la práctica 3, ¿sí? Este caso realmente es un caso muy sencillo y que no tiene todas las complicaciones que vimos en el caso de la práctica. Bueno, entonces, quedamos por acá hoy. Vimos toda la práctica 3 y vimos de la práctica 4 la parte A y de la parte B caso 1, caso 2. En la clase de este miércoles, pasado mañana, vamos a seguir con el teórico, ¿sí? Desde la diapo 40 en adelante, porque fue donde quedamos en el grupo presencial. Por eso, aquellos que tuvieron por Zoom la semana pasada, este tema ya lo vieron, pueden asistir si quieren o no, pero vamos a dar de vuelta lo que se dio la semana pasada. ¿Sí? Le pido disculpas nuevamente por el tema de no haber avisado con anticipación, que el grupo a partir de esta semana solamente se daba solo por Zoom, pero como les decía, nos enteramos el viernes pasado y sé que se publicó en el EVA, pero no sé si todos pudieron acceder o si se publicó con anticipación. Así Profe, que, lo que sí le pedimos, por favor, si puede solicitar que dejen grabada esta clase, que la suban. Así los compañeros que no pudieron verla o los que ya agarramos empezada, podemos terminar de verla bien. perfecto, yo ya me lo agendo para mañana hablarlo con la persona encargada del EVA. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, un gusto. Nos vemos el miércoles. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que pasen bien. Gracias, profesor.